Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Jueces capítulo 20 versículos del 1 al 48. Guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios. 400,000 soldados de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron: díganos, ¿cómo ocurrió esta maldad? El levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió: vine con mi concubina a pasar la noche en Gibea de Benjamín. Pero los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel. Así que todos ustedes, israelitas, den aquí su parecer y consejo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Esto es lo que haremos ahora a Gibea. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 para promover víveres para el ejército que vaya a Gibea de Benjamín a castigarlos por toda la infamia que habían cometido en Israel. Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel como un solo hombre. Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín y dijeron: ¿qué es esta infamia que se ha cometido entre ustedes? Entreguen ahora a los hombres, esos perversos en Gibea, para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los israelitas. Y los benjamitas de sus ciudades se reunieron en Gibea para salir a combatir contra los israelitas. De las ciudades fueron contados en aquel día de los benjamitas 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibea, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Entonces los hombres de Israel, aparte de Benjamín, fueron contados 400,000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra. Los israelitas se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió: Judá subirá primero. Los israelitas se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibea. Los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín, y los hombres de Israel se pusieron en orden de batalla contra ellos en Gibea. Pero los benjamitas salieron de Gibea y derribaron por tierra en aquel día a 22,000 hombres de Israel.
Pero el pueblo, los hombres de Israel, se reanimaron y se pusieron otra vez en orden de batalla en el lugar donde se habían puesto el primer día. Y subieron los israelitas y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor, diciendo: nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y el Señor dijo: suban contra él. Entonces los israelitas fueron contra los de Benjamín el segundo día, y salió Benjamín de Gibea contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer 18,000 hombres de los israelitas. Todos estos sacaban espada. Todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron, y permanecieron ahí delante del Señor, y ayunaron ese día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Los israelitas consultaron al Señor porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días, y preguntó: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré? Y el Señor respondió: suban, porque mañana lo entregaré en tu mano. Derrota y exterminio de los benjamitas. Puso pues Israel emboscada alrededor de Gibea. Los israelitas subieron contra los de Benjamín al tercer día, y se pusieron en orden de batalla contra Gibea como las otras veces. Salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibea, en campo abierto, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron: están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los israelitas dijeron: huyamos para que los alejemos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y los emboscados de Israel salieron de sus puestos de Mare-Jeda. Cuando 1,000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibea, la batalla se hizo reñida. Pero Benjamín no sabía que el desastre se le acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los israelitas mataron ese día a 25,100 hombres de Benjamín. Todos ellos sacaban espada. Y los benjamitas vieron que estaban derrotados. Cuando los hombres de Israel cedieron terreno a Benjamín porque confiaban en las emboscadas que habían puesto contra Gibea, los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibea. Entonces se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. La señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados era de que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresarían a la batalla, y los de Benjamín empezaron a herir y matar a unos 30 hombres de Israel, porque dijeron: ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse en la ciudad, los de Benjamín miraron tras sí, y de toda la ciudad subía humo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se les acercaba. Por tanto, volvieron la espada ante los hombres de Israel en dirección al desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín,
lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibea, hacia el oriente. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Cuando los demás se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, los israelitas capturaron a 5,000 de ellos en los caminos y a otros los persiguieron muy de cerca hasta Gidón y mataron a 2,000 de ellos. El total de los benjamitas que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Meditemos. Al reportar lo sucedido en Gibea, el hombre convenientemente no hizo mención de lo que él había entregado a su concubina para satisfacer los deseos de la turba. Reclamaba justicia por las amenazas que había recibido, en vez de enfocarse en el valor de la vida de la mujer o de confesar su parte en la muerte de ella. Qué fácil es decir medias verdades o torcidas la historia para no parecer culpable y echarle la culpa a alguien más. Este incidente muestra el nivel de perversión y violencia que se desarrolla cuando una nación abandona los caminos de Dios. Quizás los jefes de la tribu de Benjamín recibieron mala información acerca del grave crimen en su territorio o eran demasiado orgullosos para admitir que gente de su pueblo había cometido algo tan desagradable. En cualquier caso, no quisieron escuchar el resto de Israel ni entregar a los acusadores. Eran más leales a su propia tribu que a la ley de Dios. Al encubrir los delitos de sus parientes, la tribu de Benjamín llegó a un nivel de inmoralidad tan bajo como el de quienes los cometieron. Por medio de este hecho podemos ver hasta qué punto se había debilitado el tejido moral en la nación. El periodo de los jueces termina con una sangrienta guerra civil que prepara el escenario para la renovación espiritual que vendría bajo Samuel.